computadora. Ok. Presentar. Estamos entonces en la clase 14, si no me equivoco. El título de la lección de hoy es Les verbes du deuxième et troisième groupe. Repítenlo. Les verbes du deuxième et troisième groupe. Son los verbos del segundo y tercer grupo. Como saben, ya estudiamos juntos tres verbos principales. El verbo être, el verbo avoir, tener, y el verbo parler. El verbo parler, hablar, era el verbo para representar el primer grupo. Un verbo que terminaba en ER y tenía una conjugación regular. Aprendimos esa conjugación y pudimos aprender a conjugar varios verbos. Les repito cómo está un poco distribuido. Tenemos el primer grupo que representa alrededor del 90% de los verbos, el segundo grupo que es aproximadamente 4% y el tercer grupo 6%. Hoy vamos a ver el segundo grupo que no es tan difícil y una parte del tercer grupo. Okay. El tercer grupo es un poco difícil porque son todos los verbos irregulares. ¿De acuerdo? Entonces, denme 2 segundos. Sí, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Los verbos del segundo y tercer grupo. Antes de todo, como siempre, cuando tiene una lección anterior, una relación con la nueva lección, hago un repaso, una revisión. Entonces vamos a repasar être, avoir, parler. Aprender de memoria la conjugación de los verbos es esencial para poder hablar francés. No podrán hablar francés si no usan su memoria. Hay que memorizar. No es, lo escuché más o menos como se dice así. No. Tienen que agarrar un papel, recopiar la pronunciación, cómo va a ser lo más preciso posible. ¿Okay? Entonces vamos a ver hoy los tres verbos que ya vimos, être, avoir, parler. Vamos a empezar con être et avoir. Antes que les enseñe la diapositiva, me gustaría que hagamos un ejercicio de ojos cerrados. Entonces van a cerrar sus ojos y vamos a ver el verbo être. Être, ese verbo tan importante que significa ser o estar. Empiezo. Y ustedes repiten cada persona. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il, elle, on est. Il, elle, on est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Ils sont. Elles sont. Elles sont. Espero que ya lo tienen bien claro. Vamos a ver el verbo avoir, tener, muy importante. Cerramos los ojos, repetimos. La idea es familiarizarse con el sonido. J'ai. J'ai. Tu as. Tu as. Il, elle, on a. Il, elle, on a. Nous avons. Nous avons. Vous avez. Vous avez. Ils ont. Ils ont. Elles ont. Elles ont. Los que se lo saben bien normalmente se adelantaron cada vez que yo estaba diciendo. Entonces ahí lo escribí sencillamente. ¿Okay? No puse colores, pero ya saben
cómo se escribe, cómo se pronuncia. ¿Alguien tiene una pregunta antes de seguir? Como les dije, no somos tantos, somos 12, entonces pueden hacer preguntas por escrito. Okay. Être, avoir. Sigo. Ahora tenemos el verbo parler. Entonces les expliqué cómo funcionaba el verbo parler, primer grupo. Misma pronunciación, primera, segunda, tercera y sexta persona. Empezamos. Je parle. Je parle. Tu parles. Tu parles. Il, elle, on parle. Il, elle, on parle. Nous parlons. Termina en on. Nous parlons. Vous parlez. Vous parlez. Il, elle parle. Il, elle parle. No me digan il, elle parlent. ¿Ok? Es il, elle parle. Es mudo. Eso es mudo, 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 mudo. Y aquí on est. ¿Preguntas sobre los verbos del primer grupo? ¿Alguien? ¿No? Sigo. Pues vamos a empezar con el segundo grupo. Para decir segundo grupo se dice le deuxième groupe. Repítelo. Le deuxième groupe. Okay. Son los verbos que terminan en IR en su forma infinitiva. Ya no es ER como el verbo parler, ahora es IR. Tienen una conjugación regular. Es como el verbo parler lo vamos a poder aplicar a todos los verbos del segundo grupo. ¿Okay? Vamos a aplicar el mismo modelo. Es un patrón y lo vamos a repetir. Entonces, aquí, como les expliqué, el segundo grupo es un grupo de 4% de los verbos. No son muchos. Pero hay unos importantes. Aquí escribí la mayoría. Vamos a trabajar la pronunciación. Lo voy a repetir una vez cada uno. Y luego les voy a dar la traducción. A la diferencia de parler, acuérdense que aquí era parler sin pronunciar la R. Ahora sí, tenemos que pronunciar la R. Y vamos a empezar. Finir. Obéir. Remplir. Applaudir. Avertir. Choisir. Maigrir. Grossir. Grandir. Garantir. Unir. Vieillir. Refroidir. ¿Okay? Entonces, hay algunos que tal vez pueden adivinar el sentido, pero les voy a dar. Finir significa acabar. Acabar, terminar. Finir. Obeir, obedecer. Se parece al inglés, to obey. Remplir. Remplir es llenar, rellenar. Llenar, rellenar. Aplaudir. Aplaudir. Avertir. Avertir. Choisir. Choisir es un verbo importante. Escoger, elegir. Se parece al inglés, to choose. Maigrir. Maigrir es adelgazar. Maigrir. Grossir. Tenemos gros adentro, que significa gordo, significa engordar. Grossir. Grandir. Tenemos grand adentro, significa crecer. Garantir, garantizar. Unir. Viene un poco de to unite, entonces va a ser juntar, juntar. Vieillir va a ser, tenemos vieille o vieux, que es viejo, vieja, va a ser envejecer. Y refroidir, tenemos froid, que es frío, significa enfriar. ¿Okay? Me van a decir, no son muchos, no son verbos que se usan todos los días. Estoy de acuerdo. Aquí solamente finir y choisir. Y las personas que están a dieta, maigrir, grossir. Y los niños, grandir. Siempre crecen. Ok, seguimos.
Como cuando les platiqué de parler, aquí el propósito es que puedan bien ver claramente cómo está construido un verbo así. Tenemos el infinitivo, infinitive, que es el verbo no conjugado. Finir, finir, significa acabar. Se divide en dos partes, le radical y la terminaison. El radical es la raíz, F-I-N, la terminaison, I-R, finir. Okay. Todos los verbos que vimos aquí, terminación, raíz, raíz, terminación, raíz, terminación. El verbo acabar va a ser nuestro verbo de referencia. Como el verbo parler para el primer grupo, finir va a ser nuestro verbo de referencia para el segundo grupo. Okay. Observen el juego de colores, es lo mismo. En azul la raíz, en rojo la terminación. ¿Qué hice? Agarré la raíz, la repetí en las 6 personas y luego agregué las terminaciones de este grupo. Tienen que aprender las terminaciones de este grupo. ¿Cómo es finir? Que todos los verbos terminan con este sonido ir, y va a ser verbos que terminan, va a haber el sonido i, que se va a escuchar mucho. Lo bueno que pueden ver es que la primera, segunda y tercera persona siempre se va a pronunciar igual. Y después tenemos que aprender las terminaciones, cómo cambia la pronunciación. Finir, acabar. Je finis. Repiten conmigo. Je finis. Tu finis. Tu finis. Il, elles, on fini. Il, elles, on fini. Hasta ahí todo bien. Nous, finissons. Finissons. Termina en ison. Vous finissez. Vous finissez. Ils sont issés. Ils, elles finissent. Termina con la doble S. ¿Por qué? Porque la ENT, como en el primer grupo, es muda. ¿Tienen preguntas hasta ahorita? ¿No? Ok. Entonces sigo. Cas pratique. Entonces, los que tomaron notas, muy bien. Los que no, lo tienen que hacer de memoria. Les puse el mismo verbo con todas sus personas y tienen que completar. Ahora, es fácil. Lo voy a hacer para ustedes. Je finis. Cuidado, la terminación es ortografía. IS. Okay. Déjeme ver si puedo aumentar el tamaño. No, no me deja. Je finis IS. Tu finis IS. Lo mismo. Il, elle finit IT. On pertenece a la tercera persona también. Entonces va a ser on finit. IT. Ok. Hasta ahí todo bien. Nous. Nous va a ser finissons. Vous finissez. Ils finissent sin pronunciar la NT. Elles finissent sin pronunciar la NT. Okay. Eso es el verbo de referencia. Hay una expresión famosa que dice c'est fini. Y acabó. C'est fini. Okay. On continue. Ahí es un segundo caso práctico. Les puse los verbos a la izquierda que vimos al inicio que pertenecen al segundo grupo
y necesito encontrar o conjugar la primera persona y la cuarta y la quinta. ¿Por qué la primera y la quinta? La quinta es usted, entonces se va a usar mucho. Si yo les hago una pregunta, ¿est-ce que vous choisissez bien, est-ce que vous choisissez bien euh, la destination de vos vacances? Si usted escoge bien el destino de sus vacaciones. Est-ce que vous maigrissez après les fêtes de Noël? Si usted adelgaza después de las fiestas de Navidad. Est-ce que vous obéissez à a vos parents? Si obedecen a sus papás, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a completar. Primero les dije la raíz y le agrego la terminación, IS. Para todo va a ser lo mismo. La raíz, IS. La raíz, IS. Esa pronunciación es lo más importante. J apóstrofe porque tengo una vocal. La raíz, IS. La raíz, IS. Pronunciación. Yo lleno, por ejemplo, un formulario. Je remplis. Je remplis. O un vaso, un verre. Je remplis le verre. Yo lleno, relleno el vaso. Je choisis. Yo escojo. Je choisis. Je maigris. Yo adelgazo. Je maigris. J'unis. J'unis. Yo junto. En general, ese verbo se va a usar para decir junto esa mujer y ese hombre cuando es un matrimonio. J'obéis. J'obéis. Yo obedezco. Okay. Cuando es quinta persona, cuidado, la terminación va a ser hice. Entonces, lo mismo, hice. Ahí realmente es solamente aplicar la regla. Y después trabajar su pronunciación. Vous remplissez. Vous choisissez. Choisissez. Vous maigrissez. Vous unissez. Vous obéissez. Liaison. Okay. Espero que ha sido claro porque creo que ya terminamos el segundo grupo. Sí. Entonces, repito, el segundo grupo era muy corto. Tienen que aprender solamente eso y cuando les digo cuidado es el segundo grupo, saben cómo lo van a conjugar. Entonces, ahora la parte más difícil va a ser el tercer grupo. ¿Por qué? Porque es un grupo irregular. Okay. No son muchos, en total son como 350 verbos en todo el idioma, es lo que leí, pero a la vez, aunque no sean muchos, son muy usados ciertos. Entonces, los vamos a estudiar de cerca algunos y de otros rápidamente los vamos a ver porque el propósito es familiarizarse. No podemos así en una clase de principiante eh, cubrir la conjugación de todos los verbos. Pero mi propósito es explicarles cómo funciona el modelo, el patrón, para que cuando encuentran un verbo digan, ah, sé más o menos cómo se va a conjugar. Aunque es el propósito. Entonces se va a decir, el tercer grupo se va a decir le troisième groupe. Le troisième groupe. Son los verbos irregulares que no pertenecen ni al primero ni al segundo grupo. Okay. Todos los demás. Sus terminaciones pueden variar en la forma infinitiva. Son realmente, la verdad, me van a decir dónde está la lógica. Hicieron una lógica
vamos a decir, para que se escuche bien a veces, para que no se confundan a veces con otros verbos. Hicieron una lógica como ellos quisieron. Entonces, la primera parte de los verbos del segundo grupo, del tercer grupo, son verbos que van a tener dos raíces. Por eso son irregulares, porque en vez de tener una sola raíz radical, lo que vimos con los verbos del primer y segundo grupo, van a tener dos raíces. ¿Okay? Entonces, les voy a leer esos verbos. Son verbos del tercer grupo bastante usados. Repiten después que yo. Partir, partir. Sortir, sortir. Dormir, dormir. Vivre, vivre. Écrire, écrire. Lire, lire. Mettre, mettre. Répondre, répondre. Entendre, entendre. Attendre, attendre. Connaître, connaître. Savoir, savoir. Croire, croire. Voir, voir. Okay. Entonces, todos esos verbos hoy mismo vamos a aprender a conjugarlos y haciendo ejercicios también van a empezar a saber más o menos cómo se escucha. Partir es el verbo irse. Cuidado, no significa partir. Si dicen partir, va a ser partir el pastel, ¿sabes? Entonces no va a ser lo mismo, va a ser irse. Yo me voy, je pars. ¿Okay? Sortir, salir, dormir, dormir, vivre. Vivre va a ser vivir. Conocíamos el verbo habiter para habitar, vivir. Ahora podemos usar también el verbo vivre, que es vivir. Écrire, escribir. Lire, lire un livre, leer. Mettre, poner, meter. Répondre, responder. Entendre. Alors, on connaît le verbe écouter. Écouter es escuchar. Écouter de la musique. Es como to listen to music. Listen, I'm listening music, to music. Creo que es tú. Pero es to listen, ¿okay? Como escuchar. Entendre tiene otro sentido, como to hear en inglés, de oír. Oír. Va a ser más un ruido, ¿okay? Cosas así. Pero lo usamos mucho, oír, más que en español. Attendre, attendre. Entonces aquí tenemos entendre, oír, attendre, esperar, esperar to wait. Cuidado, todos los alumnos confunden esos dos verbos. Entendre, piensan que es entender, pero no es entender. Veremos cómo es entender más adelante. Attendre, piensan que es atender, pero no es atender, es esperar de tiempo. Espérate, attends. Okay. Es muy, muy importante empezar a ubicar o identificar esos verbos. Connaître, conocer. Savoir va a ser saber. Croire va a ser creer. Et voir va a ser ver. Okay. Est-ce que vous avez des questions sur le sens de ces verbes? ¿Tienen preguntas sobre el sentido de esos verbos? ¿La significación de ese verbo? ¿No? Vamos a empezar. Me van a decir, pero ¿qué es este profesor de francés que nos pone matemáticas todo el tiempo? Tienen que saber que yo estudié en mi prepa, en Francia tenemos 3 especialidades y entonces escogí científica, especialidad científica. Y en ese tiempo, en aquel tiempo, me gustaba más o menos las matemáticas y encontré una forma de explicar el idioma con matemáticas también. Por eso lo incluyo a veces. ¿Okay? Vamos a ver cuál es el modelo general de todos esos verbos del tercer grupo. El modelo general. El modelo general es una raíz y una terminación. Como todos los verbos en español es lo mismo. Habló, hablas, habla, etc.
El modelo general, entonces les platiqué que son dos raíces. Les dije aquí, dos raíces, son verbos de dos raíces. Y entonces vamos a encontrar en general, yo digo en general, no siempre, una primera raíz que va a ser en las tres primeras personas y una segunda raíz que va a ser en la cuarta, quinta y sexta persona. Así va a ser normalmente. Las terminaciones del tercer grupo en general son regulares, siempre las mismas, pero puede cambiar. Entonces, S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Eso nos permite entender cosas sobre la pronunciación. Como la S, S, T son letras mudas al final de una palabra, la pronunciación de la primera persona va a ser la misma que la segunda y la tercera. Por eso puse X1, X1, X1. De cierta forma, solamente vamos a pronunciar la raíz. Okay. En cuarta persona tenemos la ONS, que es la misma terminación que parler, nous parlons. Y vamos a ver que vamos a decir lo mismo, la segunda raíz y el sonido on al final. Vous de usted, ustedes, la segunda raíz y vamos a escuchar un E al final, porque es vous, la quinta persona. Y en fin, la sexta persona, la ENT, sabemos que es muda, entonces vamos a solamente pronunciar la raíz número 2. Esto es muy importante para entender lo que va a seguir. Okay. Repito, dos raíces. En general, primera raíz 1, 2, 3, segunda raíz 4, 5, 6. Terminaciones S, S, T o N, S, Z, N, T. Y pronunciación la misma de la primera a tercera persona. Okay. Después cambia. ¿Está bien? Est-ce que vous avez des questions sur ce modèle général? ¿No? Ça commence un peu à être compliqué. Empieza a ser un poco complicado. Okay. Pero sí se puede. Entonces, para tratar de resumir, porque normalmente es una lección que tardaría como 3 horas si lo queremos hacer en detalle. Para tratar de resumir, ¿qué hice? Puse esos verbos que quiero que sepamos conjugar: partir, irse, vivre, vivir, sortir, écrire, dormir, lire. ¿Y qué puse? Puse la primera raíz y la segunda. Y cuando pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, significa que es la primera raíz para la primera, segunda, tercera persona y la segunda raíz para la cuarta, quinta, sexta persona. Y van a ver que aquí es lo mismo. Solamente que hay que hacer, aprender la primera raíz y agregar esas terminaciones. ¿Okay? Para no hacerlo muy complicado, vamos solamente a pronunciar el infinitivo, la primera persona de yo. Me interesa la primera persona, cómo se va a escuchar. Y la de usted. La de usted es interesante. Vous. Okay. Entonces, partir, je pars. Porque voy a agregar una S, pero se va a quedar la misma pronunciación. Je pars. Vous partez. Vous partez. Sortir. Salir. Je sors. Primera persona, una S aquí. Tienen que visualizar, imaginar. Vous sortez. S está aquí. Sortez. Usted sale. Dormir. Je dors. No pronunciamos la M. Je dors. Es una S aquí muda. Vous dormez. Ahí sí, vous dormez. Usted duerme. Vivre. Je vis. La V no está en la primera raíz. Je vis con una S muda. Vous, si uso el usted, vivez. Z. Écrire. Écrire es un poco irregular. Tenemos j'écris, J apóstrofe, aquí imagínense, y una S, j'écris, yo escribo. Vous écrivez. Z. Hay una V aquí que no aparecía en el verbo, se agregó para poder conjugar.
Lire, leer. Je lis, una S. Vous, en quinta persona, lisez, EZ. Okay. No sé si es claro o no, porque este es una mezcla. Tienen que entender este y este. Es para evitar de recopiar todo, básicamente. Okay. Evitar de recopiar todo. Si han entendido, vamos a pasar a los casos prácticos. Tratan de escribir rápidamente. Okay. Pero es básicamente lo mismo siempre aquí. Ok. ¿Qué hice? A partir de los verbos que acabamos de ver, hice frases con su complemento. Hay un complemento. Para entender un poco cómo se va a armar la frase. Okay. Tenemos el verbo partir, sortir, dormir, lire, écrire et vivre. Cambie las personas para que vean cómo es. Y voy a empezar. Un momento. Je partir en vacances en juin. Yo me voy de vacaciones en junio. Je pars. Con la S porque es primera persona. Je sortir tous les vendredis soirs. Yo salgo todos los viernes en la noche. Je sors tous les vendredis soirs. Yo duermo 7 horas por noche. Je dors 7 heures par nuit. Yo leo eso de magazine. De magazine, aquí tenemos la cantidad indefinida, partitivo, unos, unas revistas. Je lis. Hasta ahorita era todo je. Okay. Una S a la primera raíz. Ya. Tengo un sonido. Je pars, je sors, je dors, je lis. Sortir ahora, pero de nous. Nosotros salimos de mi casa, de chez moi. Chez moi es una expresión que significa de mi casa. Nous sortons de chez moi. Usted escribe con una pluma. Vous écrivez. Vous écrivez. Avec, con, un stylo, una pluma. Ellos viven en Brasil. Ils vivent. Ils vivent au Brésil. No pronuncio la NT, pero la segunda raíz es V-I-V, entonces le agregué NT. Ils vivent au Brésil. Nos vamos en tren. On, tercera persona, part. On part en train. Nos vamos en tren. On part en train. Usted lee con lentes. Vous lisez. Segunda raíz. Vous lisez. Avec des lunettes, con lentes. Yo escribo con un lápiz. J'écris. J'écris avec un crayon. J'écris avec un crayon. Y en fin, yo vivo en Francia. Je vis en France. Je vis en France. Tienen que familiarizar con sonidos y ortografía, poco a poco. Ajá. Est-ce que vous avez des questions, preguntas antes de seguir? ¿No? Es un poco rápido porque vemos el verbo y apenas, boom, directamente un ejercicio. Pero, como les dije, hay que volver a trabajar la lección después. Ah, ok. Algunos entienden. Entonces sigo. Si hay preguntas de vocabulario, me dicen. Otra serie, perdón, de 6 verbos. Les dije que vamos a ver todos los verbos de la lista. Ahí cambia un poquito. Cambia un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos verbos que terminan en dre, así. Répondre, entendre, attendre. Les voy a, para el juego, para el chiste, les voy a preguntar, ¿qué significa entendre? Los que piensan en entender no han entendido. Entendre significa oír, escuchar. Oír, más bien. Attendre.
Los que piensan que es atender no han entendido, es esperar. Esperar. To wait. Okay. Entonces vamos a analizarlos un poco de cerca. El verbo mettre. El verbo mettre, très important, es el verbo poner. Vamos a tener dos raíces, MET y MET. La T es muda al final con una S. ¿Okay? Entonces va a ser je mets, tu mets, il met. Luego va a ser nous mettons, vous mettez, ils mettent. Cambio de raíz. El verbo répondre, entendre y attendre van a funcionar de la misma forma. Hay solamente una raíz, pero van a poner las terminaciones S, S. En tercera no van a poner nada, porque no podemos tener DT. Después ONS, EZ, ENT. Escuchen cómo va a ser. Je réponds, tu réponds, il répond, nous répondons, vous répondez, ils répondent. Entendre, j'entends, tu entends, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent. Attendre, j'attends, tu attends, il attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent. Hasta ahí es lo mismo los tres aquí. Van a tener más o menos el mismo modelo. Connaître et savoir. Conocer y saber. Ahí vamos a decir je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Et savoir va a ser je sais, tu sais, il sait, como en español, el mismo sonido. Je sais, yo sé. Nous savons, vous savez, ils savent. Me van a decir, usted, profe, fue un poco rápido con connaître et savoir. ¿Por qué? Porque en inglés aprendieron que es to know, to know. Y entonces, para ustedes normalmente debería haber solamente un verbo. Pero no, es exactamente como en español. Conocer y saber. Me van a decir, ¿y cuándo uso conocer y cuándo uso saber? Conocer lo van a usar para conocer algo. En general conocemos algo. Par exemple, je connais l'alphabet. Conozco el alfabeto. Je connais l'histoire de France ou l'histoire du Mexique. Yo conozco la historia de México. Savoir, saber, va a ser saber hacer algo. En general es una aptitud, una capacidad de hacer algo. Entonces, por ejemplo, savoir conduire, yo sé manejar. Savoir compter, saber contar, etcétera, etcétera. Entonces, connaître es conocer algo, savoir, saber hacer algo. Cas pratique, lo mismo. Entonces, aquí les puse exactamente más o menos el mismo ejercicio, vous de usted y je de yo. Ahí la idea es que hay solamente dos verbos nuevos, vendre y descendre. Vendre, vender, descendre, bajar o descender. Por el momento, connaître y savoir lo vamos a ver en otro ejercicio. Entonces, empezamos. Attendre, esperar. Vous attendez, pardon, vous attendez, que dice, je crois, vous attendez le bus. Non, j'attends un taxi. Espero un taxi. Vous vendez des légumes. Non, je vends des fruits. Observan bien cómo es la ortografía, etc. Vous, entonces, descendre y vendre es como attendre. Es exactamente la misma terminación, la misma familia, el mismo modelo. Vous descendez, no descendrez, hein, descendez en ascenseur con el elevador. Non, je descends a pie. Yo bajo a pie. Mettre, mettre va a ser poner. Vous mettez, usted pone un vestido. Non, je mets une jupe. Pongo una falda. Attendre es esperar. Vous attendez une lettre, una carta. Non, j'attends
un paquet, un paquete. Vous répondez aux questions. Usted responde a las preguntas. Oui, je réponds correctement. Yo respondo correctamente. Okay. Ahí tienen de nuevo una idea de cómo se van a conjugar esos verbos. Seguimos. Ahora vamos a trabajar connaître et savoir, como les platiqué. Conocer algo, connaître quelque chose, savoir faire algo, saber hacer algo. Est-ce que tu l'adresse de Max? Oui, je, où il habite. ¿Qué significa? Es que es una pregunta. ¿Tú conoces la dirección de Max? Yo sé que en español se puede decir tú sabes la dirección, pero tú conoces también. Es decir, que quiero que me digas exactamente, por ejemplo, no sé, calle López Cotillas, López Mateos. Eso es conocer la dirección exacta. ¿Okay? Saber es más o menos saber cómo llegar, que cambia el sentido. Entonces, tú, sí, yo sé dónde él vive, où il habite. Tu connais, así. Tu connais l'adresse de Max? Oui, je sais, yo sé, où il habite, donde vive. Tu savoir parler espagnol? Non, je savoir dire seulement hombre. ¿Tú sabes hablar español? No sé decir solamente hombre. Tu sais parler espagnol? Non, je sais, exactamente lo mismo, dire seulement hombre. Je ne connaître pas le frère de Zoé, mais je savoir qu'il est très beau. Yo no conozco el hermano de Zoé, pero yo sé que es muy guapo. Je ne connais pas le frère de Zoé, mais je sais qu'il est très beau. Okay. ¿Vamos bien? Última diapositiva con dos verbos, los dos últimos que nos faltan, un ejercicio y hemos terminado. Okay. Croire, voir. Croire, voir. Croire es creer. Voir es ver, ver, okay, to see. Entonces vamos a ver cómo se forma. Observan que vamos a tener la misma raíz en 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 y en 4, 5 cambia un poquito. Entonces vamos a ver cómo se pronuncia. Croire, creer. Je crois. Repítenlo. ¿Eh? Tu crois. Il, elle, on croit. Nous croyons. Ahí se va a decir, perdón, perdón. Nous croyons, si quieren les voy a agregar la fonética. Croyons. Croyons. Cuando tienen una Y grande es Y. Y chica, je. Nous croyons. Vous croyez. Il, elle, croit. Misma pronunciación, 1, 2, 3, 6. Je voir, ver. Je vois. Tu vois. Il, elle, on voit. Nous voyons. Nous voyons. Vea, vemos. Vous voyez. Il, elle, voit. Misma pronunciación, 1, 2, 3, 6. Okay. Ahí es como se forman esos verbos. Dejo a escribir. Les puedo explicar algo muy importante. Es que tienen que aprender al menos el sonido de la primera persona, de cualquier verbo, del tercer grupo o también del primer grupo. Eso les va a ayudar a saber conjugar más o menos casi todas las personas. ¿Por qué? Porque aquí vemos que es la misma pronunciación para la 1, 2, 3 y 6. 1, 2, 3 y 6. Entonces aprendo solamente el sonido croix y puedo decir je, tu, il, elle, on, il, elle y ya sé decir yo creo, tú crees, él cree, ella cree, creemos, ellos creen, ellas creen. Eso es un tip. ¿Okay? Espero que han podido escribir
la conjugación de esos. Y terminamos con el último ejercicio. Vamos a ver voir y luego croire. Voir. Cette lumière bleue dans le ciel, c'est un satellite. Si vous, un taxi, appelez-le. Les animaux moins de couleurs que nous, je, mal, sans mes lunettes. Queremos decir, tú ves esta luz azul en el cielo, es un satélite, tu vois. Si usted ve un taxi, llámenlo. Llámelo. Llame o llámenlo. Si vous voyez un taxi, appelez-le. Los animales ven menos colores que nosotros. Les animaux voient moins de couleurs que nous. Yo veo mal sin mis lentes. Je vois mal sans mes lunettes. Okay. Eso más o menos para el verbo voir. Croire. Quelle est la nationalité de Max? Je, qu'il est anglais. Vous, qu'il va pleuvoir. Les bouddhistes à la réincarnation. Tu, que les martiens existent. ¿Cuál es la nacionalidad de Max? Yo creo que es inglés. Je crois qu'il est anglais. Usted cree que va a llover. Pleuvoir es llover. Vous croyez. Vous croyez qu'il va pleuvoir. Usted cree que va a llover. Los budistas creen en la reencarnación. Les bouddhistes, sexta persona, ellos, ils croient. Les bouddhistes croient a la reencarnación. Y en fin, tú crees en que los marcianos existen. Tu crois que les martiens existent. Okay. Voy a borrar. Entonces, ahí es lo que trate de hacer. Trate de introducir el tercer grupo y nous avons terminé. Y terminamos aquí. Entonces, muchas gracias a todos de haber participado. Yo sé que es un poco técnico, pero ¿por qué es técnico? Porque una vez que entienden la técnica, el resto es puro vocabulario. Es muy fácil. Entonces, les invito a volverlo a ver, a volver a hacer los ejercicios, poniendo pausa antes de que yo dé las respuestas. Y más o menos, sí, es todo. ¿Tienen preguntas? ¿Alguien tiene unas preguntas? ¿No? ¿Sea todo? Entonces, es fácil. Entonces, para algunos va a ser fácil. Trate de simplificarlo al máximo, ¿eh? Entonces, les invito a volver a ver. Más que memorizar. Sí, sí, tienen que más entender que memorizar porque la memoria es como, vamos a decir, un contenedor y se puede saturar. Entonces, no hay que poner mucha información. Hay que poner lo esencial, entender la lógica y trabajar con su cerebro. Okay. Très bien. Merci encore. Gracias de nuevo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Yo les digo hasta la próxima semana. Je vous dis. Au revoir. Au revoir tout le monde.